Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar organizado desde Banco Caminos y Bancofar bajo el paraguas de Speedway, plataforma de apoyo a emprendedores desarrollada para apoyar el talento joven a través de la formación y la generación de ideas. Un saludo para todos los que nos acompañáis hoy y muy especialmente a los que fieles a nuestra cita semanal estáis hoy conectados. Hoy es 29 de septiembre, son las 4 de la tarde y soy Ana Castillo, compañera de Juan Carlos Requena, que la sustituye hoy en esta parte. Y él es coordinador, lógicamente, del programa de Speedway de Banco Caminos y Bancofar. Ahora vamos a hablar del manual práctico del emprendedor. Vamos a desmontar mitos sobre ese manual del emprendedor. ¿Sabéis cuál es la principal causa del fracaso de los emprendedores o en qué invierten las startups de éxito? Pues fijaros, en este webinar vamos a salir no solo con una visión clara del emprendimiento, sino también con una estrategia y metodología práctica para evitar las principales causas que llevan a los emprendedores a tener que cerrar sus startups. Juntos vamos a conocer una panorámica completa de la transformación que ha sufrido el emprendimiento debido a Internet y aprenderás pruebas de diagnóstico que podrás aplicar a tu proyecto y nuevas herramientas para medir y mejorar tus números. Y para ello contamos con Diego Salinas. ¿Quién es Diego Salinas? Diego Salinas es ingeniero industrial del ICAI, inauguró el vivero de empresas de la Escuela Pontificia de Comillas en Madrid con una beca al emprendedor tecnológico del programa Madrid y es premio Endesa al mejor proyecto 2002. Desde entonces se ha dedicado a las soluciones innovadoras dentro de la ingeniería, habilidad que le ha llevado a construir el centro de datos más grande de Oriente Medio para la Qatar Foundation. Una delicada joya de la tecnología capaz de seguir funcionando a más de 50 grados y durante una tormenta de arena. Tiene una amplia formación empresarial, entre lo que destaca el título de gestor de la innovación por la Universidad Complutense y que además en 2015 es aceptado por la Design School de Stanford, donde continúa su formación en innovación y se gradúa como emprendedor tecnológico en San Francisco. Como emprendedor en serie, ha participado en multitud de programas de aceleración como el Arena 31 del Instituto de Empresa, el programa Go to Work de la EOI, una etapa de preaceleración del programa Lanzadera en Valencia o mentor del programa Ignition del Ayuntamiento de Alicante. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes, ¿se me oye? A ver si me escuchas y me ves. Ahora. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla porque así puedes empezar a compartir la tuya. Bueno, lo primero, Diego, gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de Speedway en el que vamos a desmontar esos mitos del emprendedor. Y bueno, quiero simplemente, mientras Diego va poniendo su presentación y lógicamente se va poniendo y se va preparando para su parte, explicar brevemente las normas de la sala. Como sabéis, en los webinars hay una presentación inicial, en este caso la de Diego, en la que nos va a trasladar todas esas herramientas y todos esos números que hemos dicho antes que vamos a recalcular de nuestros proyectos. Y mientras él está haciendo la presentación, yo os invito a que vayáis apuntando todas esas preguntas o que las vayáis poniendo en la parte del módulo de preguntas y respuestas que tenéis dentro de la pantalla de Zoom. Y a partir de cuando él termine, nosotros lo que haremos será abrir esa parte del módulo de preguntas y respuestas y las gestionaré adecuadamente con Diego para que él las pueda contestar todas las que sean posibles durante el tiempo que tenemos. Así que, Diego, cuando quieras, puedes compartir tu pantalla y empezamos. A ver. Bueno, muchas gracias, Ana. Es un gustazo estar aquí, como siempre, ya sea como mentor o como ponente. No te escucho, Bueno, no como se te digo, un escucha, gusto. Diego. ¿No se me escucha? A ver. Porque ahora ya he compartido. Hola. No. Vale. ¿Sí que se escucha? Vale, pues lo mismo soy yo. Gracias, Antonio. Ahora sí que lo escucho. Vale. Pues, Yo no lo he escuchado. Gracias. Nada, Diego, cuando quieras. Vale, bueno, la verdad es que la ponencia está centrada en lo que me hubiera gustado que me contaran cuando empecé a emprender y nunca me contaron y me hubiera ahorrado muchísimos quebraderos de cabeza. Entonces empezamos a darle vueltas al título y hay muchas veces que haces preguntas y las respuestas son demasiado teóricas o demasiado poco claras, ¿no? Porque, bueno, pues después de investigar mucho durante muchos años, lo que he intentado es transmitiros los mejores tips, no van a ser todos, pero sí los que yo creo que son más eficientes y desmontar ideas que una vez que rascas en el mundo del emprendimiento te vas a dar cuenta que no son del todo así. Entonces, me vais a permitir que durante esta ponencia sea políticamente incorrecto en la medida de lo posible,
porque lo que voy a intentar es ser muchas veces lo más real posible para intentar que vosotros pues no cometáis los mismos errores que yo, aunque nadie aprende en ponencia ajena, ¿no? Entonces, una de las características del emprendedor es querer experimentarlo todo por sí mismo, ¿no? Cosa que me parece bien. ¿Se me oye bien? Porque cuando he puesto la presentación os he perdido. Diego, la presentación se está viendo con las diapositivas siguientes, ¿vale? Entonces, si puedes revisarlo, el modo de presentación. Vale. ¿Se está viendo? Vale. No, se te ve el modo presentación con las dos Bueno, diapositivas. pues si os parece bien, empezaremos, o sea, lo vamos a ocultar así y haremos la presentación con este fondo de pantalla. Tengo el teclado en inglés y, o sea, se ve bien así, ¿no? Sí, se ve bien. Vale. Supongo yo que subrayará algún tipo de texto, pero porque está en inglés y el corrector hará de las suyas, pero bueno, seguimos adelante, ¿no? Entonces, el primer mito que hay es, pues, emprendimiento, ¿no? Y sale una persona volando o disparando un cohete o cualquier tipo de cosas. Y, y la verdad es que emprender es mucho más que esto, ¿no? Entonces, a mí la frase que siempre me ha gustado es una frase que ya veremos porque ha sido reformulada por uno de los grandes gurús, por Eric Ries, pero la original es esta, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo, que es de Mike Tyson. Es decir, yo tengo un plan de que mi empresa va a hacer 100 millones y cuando intento vender el producto y nadie me lo compra, pues ese es el primer puñetazo que va, el primer uppercut que te baja la realidad y te dice, mira, de esto es de lo que va el emprendimiento, chaval. Es decir, levanta los brazos y vuelve otra vez para acá. Hay otro, no sé si vosotros, si vais a participar, si alguien quiere decir que es para él el emprendimiento, porque en todos los programas en los que he participado ha habido mucha gente que va con unas ideas de para mi emprendimiento ser mi propio jefe, que nadie me diga lo que tengo que hacer, hacerme responsable de lo que quiero hacer y que no me lo digan, ser dueño de mi futuro. Es decir, son ideas muy, muy bonitas, pero nadie me ha dicho qué es el emprendimiento. El emprender es duro, chaval. Eso o sea, no me lo han dicho nunca y es una cosa que quiero decir yo aquí. Es decir, el emprender es duro. Aparte de que sea duro por la disciplina que tiene un emprendedor, aunque parezca un proceso muy anárquico, también es muy bonito. Es decir, pero es bonito para quien lo sabe disfrutar. Hay un pasaje de cuando Petit pasa de una de las dos torres gemelas a la otra, que a mí me gusta mucho compararlo con el proceso de la innovación y con el proceso del emprendimiento. Es decir, tú tienes un plan, pero realmente nunca has hecho equilibrismo en la última planta de las Torres Gemelas. Es decir, hasta que esta persona, no sé si sabéis el caso, de que furtivamente tiró un cable entre las dos Torres Gemelas y cruzó. Entonces cruzó sin red. Tenéis aquí un vídeo de 3 minutos que si al final de la presentación pues nos da tiempo, os lo pongo. Son 3 minutillos donde ellos relatan esta experiencia. Pero él nunca había, evidentemente, hecho equilibrismos a esa altura y no sabía si el viento iba a ser el apropiado, si iba a ser capaz de mantener el equilibrio. Entonces, esas incertidumbres que tienes cuando estás diseñando algo sobre el papel, a mí me recuerda mucho al proceso de emprendimiento. Es decir, hasta que realmente no tiro el cable, lo tiro de forma así como furtiva, es decir, estoy intentando buscar nichos de mercado, sitios donde poder colocar el producto, sitios donde poder brillar el equipo que tenemos con las características que tenemos, ¿no? Hasta que realmente pues, salimos al mercado y entonces le damos a la manivela de romper grande, de hacer marketing, de decir nosotros estamos aquí, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Una vez que sales, que te tiras a la cuerda, pues ya no hay vuelta atrás, es decir, tienes que cruzar. Y esta es un poco la experiencia que yo tengo sobre lo que es emprender. Yo creo que el que nace emprendedor sigue siendo emprendedor. Es decir, yo he pasado temporadas en las cuales he sido empleado por otras empresas y he trabajado igual o más que trabajaba con mis startups porque era el proyecto de otros y tenía muchísimo respeto al proyecto de estas otras personas, ¿no? Quizá más de lo que hubiera sido si hubiera estado yo. Pero siempre
te pica el que es emprendedor y busca caminos nuevos, es decir, busca cómo hacer las cosas de forma diferente, pues es un gusanillo que siempre tenemos aquí. Por presentarme un poquito, que aparte Ana ya me ha presentado bastante bien, pues yo tengo una carrera en el mundo de la ingeniería, siempre muy ligada a la innovación, y hasta que me voy a Qatar, de la mano de la Qatar Foundation, para hacer un centro de datos en mitad del desierto, ¿no? Allí pues lo construimos, era un reto muy importante, con 500 personas en obra, unos plazos tremendos y muy exigente a nivel de ingeniería, y cuando termino de allí pues soy admitido en el Founder Institute de San Francisco y en la Design School de Stanford, y cambio de tercio otra vez para poder emprender, igual que había hecho siempre con las startups tecnológicas, ¿no? en otro ambiente. Y nada, pues me fui allí a Silicon Valley. Yo lo expreso mi idea, estas dos fotos, ¿no? No sé qué fue peor, si el llegar a Silicon Valley o el volver a Madrid. El llegar a Silicon Valley porque, vamos, cuando te cruzas con el coche de Google, estás tomando un café y tienes al lado uno de los fundadores de Google, o yo, que fui a la propia oficina de Google a preguntar por el tobogán para tirarme, y me dijeron, pero tú estás loco, si esto es de decoración, nadie se tira. Digo, pues, ¿para qué lo tenéis? Bueno, pues Silicon Valley con todas sus particularidades, ¿no? Que te puedes encontrar a gente pues, que tiene más dinero, o sea, gana dinero por castigo y están tomándose un café al lado tuya. Son de la gente más llana que hay, ¿no? Y luego la vuelta a España pues con este tipo de mentalidad, ¿no? Yo me acuerdo que yo, igual que en las startups que teníamos ahí en San Francisco, cocinaba para la gente de la empresa y era como, ostras, el CEO o el gerente o director general, llámalo como quieras, me está cocinando un arroz aquí, esto como es, ¿no? Había gente que o terminábamos de comer y algunos echaban una siesta en el sofá y decía, esto no es suficientemente serio, me decía una jefa de marketing. Bueno, ¿qué tendrá que ver si esta persona se acaba de echar el resto trabajando, que se eche una siesta? Pues tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, no sé qué fue tan más traumático o más divertido, que también lo disfruté, ¿no? El adaptarme al ecosistema de las startups de San Francisco es muy duro, muy duro. Al volver aquí y ver que tu visión del mundo había cambiado y bueno, pues afortunadamente todo ese mundo que yo experimenté allí en 2015, hace 5 años, aquí ya es mucho más habitual, es decir, los coworkings, ahora con lo de la pandemia, el trabajo en remoto, ser un poco más flexibles en cuanto a la estructura empresarial, que era lo que había allí, el que te traten por lo que eres capaz de hacer y no por lo que tienes también, pues ahora ya está llegando un poquito más aquí. Os hago una reflexión para empezar con los 3 tips que vamos a ver en esta ponencia, y es sobre si creéis que el emprendimiento ha evolucionado o no ha evolucionado en los últimos 10 años, ¿no? A mí siempre que me preguntan esto, yo, hombre, evidentemente digo que sí, que ha evolucionado muchísimo, pero siempre me remito a una imagen que tengo yo muy presente, que es esta, a ver qué os parece. Este es Jeff Bezos en el año 99, es decir, el fundador de Amazon. Este era el despacho que tenía hace apenas 20 años, ¿no? Es decir, las formas de emprender, evidentemente, se han transformado, se han multiplicado y bueno, pues siempre que me falta un poquito de motivación, pues tiro de esta imagen, porque podríamos ser pues, cualquiera de nosotros en alguna de las oficinas que hemos tenido últimamente, ¿no? Y pues mira, si Jeff Bezos empezó así, pues ¿por qué yo no voy a poder hacerlo? Venga, vamos a seguir otra vez, venga, nos levantamos, nos sacudimos el polvo y volvemos otra vez a la lucha, ¿no? Entonces, a modo de introducción, hoy vamos a ver esta evolución, qué es lo que ha hecho, cuáles son los precursores, porque también el ecosistema ha cambiado, pero las herramientas que tú tienes, o sea, el ecosistema ha cambiado porque el mercado ha cambiado, y lo que ha hecho que el mercado cambie tiene que hacer que las empresas también cambian las reglas, cambian los jugadores, cambia todo, ¿no? Y tenemos que entenderlo para no ir a contracorriente allí, ¿no? Vamos a hacer un análisis post-mortem, que yo creo que es lo que más aprenden los emprendedores, bueno, y el ser humano en general está más programado para evitar peligros, porque si no se nos come el dinosaurio. Entonces tenemos que saber por dónde podemos andar y por dónde no podemos andar. Por eso retenemos 10 veces más los comentarios negativos que los comentarios positivos.
Y un análisis post-mortem, cuando lo podemos hacer, es decir, cuando sabemos, mira, esta empresa fracasó por este motivo, enfocamos la causa, del cierre de la startup y podemos detenernos en una determinada variable. Sin embargo, cuando una empresa funciona, pues puede ser porque los competidores no hayan sido lo suficiente. Es decir, el análisis post-mortem yo saco muchísimos más aprendizajes, lo que pasa es que es mucho más difícil de encontrar, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la principal causa de muerte, la segunda principal causa de muerte y medidas para contrarrestarlo. Es decir, ahora que estáis empezando a emprender, si ves que tienes este problema, que es uno de los más habituales, te voy a dar herramientas para que seas capaz de diagnosticarlo y de contrarrestarlo. Y la principal causa de abandono de los emprendedores. Luego os daré un último tip para terminar sobre una de las herramientas potentísimas que es el feedback. Y ahora que vais a exponer vuestros proyectos, saber diferenciar lo que es un feedback o unos comentarios de retorno de lo que es un mentor o una persona que lo que necesita es terapia, ¿eh? Y simplemente hay veces que tienes algún jurado o alguna persona que dices, no entiendo que viene este comentario, y los emprendedores pues siempre hemos sido corneados y toreados en algún que otro panel o en algún que otro tutoría o mentoría por alguien que realmente no te estaba dando feedback. Entonces, pues os daré un par de tips para que sepáis diferenciar entre lo que es un feedback y lo que no. ¿Vale? Bueno, nuevas reglas. Es decir, ¿por qué se ha acelerado todo? Bueno, el problema lo tienen, evidentemente, Internet. Cuando no sabemos a quién echarle la culpa, se la echamos a Internet. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Internet? Fundamentalmente lo que ha hecho ha sido reducir las distancias entre una gran empresa, como por ejemplo puede ser Coca-Cola, que para hacer el marketing de sus campañas tenía que gastarse una pasta en televisiones con tirada nacional, hacer un anuncio súper mega generalista para que cualquier persona se sintiera identificado, ponerlo en multitud de canales, en multitud de franjas horarias para asegurarnos de que el cliente que él tenía llegábamos, ¿no? Esta era la forma que tenías antes de promocionar tus productos y tenías que tener mucho riñón económico. Internet, ¿qué es lo que hace? Internet hace que podamos diseñar la publicidad que va a cada uno de nuestros potenciales consumidores. Es decir, yo si entro a una página web veo un anuncio diferente de que si lo ve mi compañero de startup. Si lo veo a una hora determinada o si anteriormente he entrado en una de las páginas, el anuncio cambia. Es más, si es la segunda vez que veo el anuncio me incita con o una bajada de precios o durante tiempo limitado o sea, el anuncio incluso evoluciona para la misma persona repetidamente conforme lo vas viendo. Entonces, hemos pasado de un marketing que solo lo podían pagar unas pocas empresas para un montón de público generalista a un marketing que es tan absolutamente específico para cada una de las personas que lo puede, evidentemente, pagar cualquier tipo de startup pequeña, ¿no? ¿Qué es lo que hace esto? O sea, esto es lo que hace que grandes Goliaths o grandes gigantes del mercado se vean amenazados por pequeñas startups que si realmente llegan a conectar con el cliente final les pueden comer la tostada. Entonces, esto es una gran oportunidad, es decir, las nuevas reglas, ya lo decimos, el marketing es más barato y el gran peligro que tiene esto es que evidentemente nos ha acercado más al cliente final, con lo cual el cliente final, antes, si por ejemplo no te gustaba el packaging de Coca-Cola, pues tenías que ir a una fábrica a intentar hablar con un director, decirle, oiga, usted, es que este plástico contamina, cambie usted, no te van a hacer ni caso. Ahora mismo tú tienes una herramienta, un altavoz, que son las redes sociales y que te conectan directamente con el gestor de ese tipo de producto. Esto es una oportunidad también y un peligro, porque estamos expuestos a un montón de comentarios en redes a los que tenemos que ser capaces de responder, ¿vale? Hay una saturación de información y actualmente los emprendedores no fracasan o no cierran la startup por no haber hecho nada, sino precisamente por hacer demasiadas cosas y que ninguna de ellas se traduzca en la cuenta de resultados. Es decir, no mueren por inanición, sino por exceso de ejercicio, por así decirlo. Por hacer muchísimo trabajo, eso lleva una gran cantidad de
fatiga y llega un momento que como es un proceso que no es lineal, pues se fatigan y abandonan el proyecto, ¿no? Entonces, esto también es consecuencia de esta hiperconectividad que tenemos ahora mismo. Pero os vuelvo a centrar en lo que desencadena todo este cambio en modelos, reglas y jugadores es Internet y el marketing digital. Nos hace mucho más fácil el llegar a nuestros clientes con todo lo que ello supone, y es que ellos están más próximos a nosotros también. ¿Vale? Espero que esto se entienda. Es decir, nuevas reglas, ¿por qué? Porque ha cambiado el mercado. Entonces tenemos pues grandes dinosaurios que si no son capaces de escuchar a su cliente, como el cliente está diciendo que no, van a caer. Grandes, o sea, pequeñas startups que pueden llegar a la vanguardia de las empresas, son capaces de escuchar a sus clientes, darle lo que piden y crecer al ritmo que crece la demanda, que ese es otro de los grandes retos que tienen las startups. El mayor reto que tienen es crecer al ritmo que crece su volumen de ventas. Muchas veces los emprendedores no son capaces de crecer porque no tienen ese conocimiento en diferentes etapas y tienen que dejar paso a CEOs profesionales o lo que sea. Pero vamos, que todo el mundo con nuestras startups tengamos que contratar a un CEO y nosotros quedarnos de presidentes, como han hecho los de Google, como al fin y al cabo lo hacen todos. ¿Vale? Y es un cambio de paradigma en mercado, es decir, antes era el producto como centro como centro empresarial. Yo creo crear un producto y luego ya veremos cómo lo vendemos. Aquí pasamos de un product design a un client design, es decir, el cliente está sentado en el centro con todo lo que eso conlleva. Es decir, le preguntamos, le enseñamos, ¿te gusta? ¿Qué precio pagarías por esto? ¿Cómo podemos mejorar? Porque tenemos mucho contacto con él, con todo lo que tiene de malo. ¿Vale? Esto es una cosa que a mí esta foto me hace mucha gracia, ¿no? Es decir, porque mira, métete en un atraco y intenta defenderte con un plátano, ¿no? Pues un poco las startups son esto, es decir, ante una gran empresa, por ejemplo, teníamos una empresa incubada en el ICAI que se llamaba Casintel, era Casa Inteligente, era una de domótica. Y bueno, pues, ¿quién los demandó por el nombre? Pues les demandó por el nombre Intel. Y cuando aparecieron 3 portafolios de 500 páginas con la demanda para para reivindicar el nombre, al final ellos lo que hicieron fue cambiar de nombre la startup y ya está. Es decir, tenemos diferentes tamaños y tenemos diferentes herramientas. ¿Esto es bueno o es malo? Pues yo creo que la startup, por definición, es muy diferente a una pyme. Para empezar, porque es un grupo de individuos, no tiene por qué ser una entidad empresarial. Es decir, ahora muchas veces muchos autónomos se juntan en torno a una marca, pero en conjunto no tienen una entidad mercantil. Entonces, hemos pasado de entidad mercantil a grupo de individuos, hemos pasado a tener participaciones o un contrato, a tener un objetivo común nada más, con un objetivo común tiro. ¿Por qué? Pues porque no necesito hacer un contrato, cuanto antes lo hagáis mejor para luego no tener discusiones o algo por escrito, pero sobre todo el pacto de socios es una cosa que puede ser un documento de inicio, pero no tienes por qué irte a un notario a llevarlo a público. Es decir, bueno, pues hay muchas startups que empiezan con el pacto de socios y nada más. Y la principal característica de la startup es que no tiene pasta, no tiene gente y no tiene dinero. O si lo tiene, es muy poquito. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer la startup es generar un pequeño incremento de producto que se pueda vender, de ese producto generar ingresos, ese dinero que genera, poder invertirlo otra vez para generar un segundo producto o un producto ampliado e ir creciendo de esta forma. De tal forma que en vez de invertir 100, tú inviertes 10, recuperas 20, inviertes otros 20, recuperas 40 y vas invirtiendo. Esta es la forma que tienen ahora mismo las startups de funcionar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, las corporaciones están generando una especie de incubadoras internas donde emprendedores les hacen el trabajo de innovación. ¿Por qué? Porque una gran empresa tiene un culo muy pesado, es decir, tomar decisiones les cuesta mucho. Es que los emprendedores, entre que son pocos y son multifuncionales, enseguida se mueven y experimentan para buscar nichos de mercado, se mueven a una velocidad mucho más grande. Y además, que es una de las cosas que yo digo, tienen mucho
poco o nada que perder. Es decir, igual que estos de casa Intel, pues mira, hemos intentado levantar una marca, nos acaba de demandar Intel, pues cambiamos de nombre. O sea, ya está. No vamos a meternos en pleito porque acabamos de salir al mercado y bueno, pues nos íbamos a gastar lo poco que estamos ganando en defendernos de un nombre que fácilmente lo podemos cambiar. Esto, desde mi punto de vista, es lo que hace a estas startups tan absolutamente letales, ¿no? Y que estén siendo dadas por todas las grandes corporaciones que lo que hacen es meter una incubadora propia dentro de la propia empresa para generar innovación y detectar nichos por donde crecer. Entonces, ¿cuál es la principal causa de muerte de las startups? Es que evidentemente hacen productos que no son necesarios. Es decir, si un producto no es necesario, al final no va a tener venta. Es decir, si tú vendes diccionarios de Esperanto, que es una lengua muerta, que nunca se ha llegado a aceptar, pues no vas a tener una viabilidad empresarial, ¿no? Haciendo un pitch en San Francisco, me acuerdo que estaban delante de un panel y le preguntaron a otro emprendedor que estaba delante mía, bueno, ¿tienes competidores? Y le dijeron, mira, no conozco ningún competidor. Y directamente lo echaron de la competición y, bueno, pues se rebotó, fue al panel y le dijo, ¿por qué me han echado? Y le dijo, uno de los del jurado le dijo, mira, si tú me dices que no tienes competidores, solo pueden ser dos cosas. Dice, la primera es que no hayas hecho el trabajo suficientemente, porque casi todo está inventado y algún competidor o sustitutivo tendrás. Y si no lo has encontrado es porque no has hecho bien tu trabajo. O la otra posibilidad es que no haya mercado. Es decir, que si vas a vender diccionarios de Esperanto, nadie se haya metido allí porque no hay mercado suficiente para levantar una startup. Con lo cual, por A o por B, no vamos a perder más tiempo contigo. Entonces, en este punto es el de hacer productos que realmente sean necesarios. ¿Qué es esto? Es decir, yo veo muchos proyectos que realmente no han sido validados por el mercado. Nadie les ha comprado un prototipo. Es decir, son proyectos muy teóricos que valen pues, para que el emprendedor salga de una crisis personal, para decir que está haciendo algo, pero realmente no hay un producto que haya mercado, nunca lo ha puesto, incluso he llegado a ver, nunca lo ha puesto a la venta, ni lo ha puesto a prueba con el mercado, incluso he visto emprendedores que retrasan el prototipado para seguir estirando el chicle cuando ya todo el mundo ve que, macho, tienes que hacer ya el prototipo o no puedes seguir tirando de aquí, ¿no? A ver, ¿qué síntomas hay aquí? Pues el primero, que no haya hecho la prueba de mercado. Otras veces hace la prueba de mercado, pero lo que le dicen los clientes él no lo quiere entender. Es decir, es como la avestruz que mete... No, él lo que ha querido decir es que si fuera más grande igual podría hacer, pero no, hecho que no te lo compraría. Entonces, tenemos que aprender a escuchar. Y el peor de todo, es el que más tristeza me da, es cuando, yo lo llamo el síndrome del hijo feo, ¿no? Cuando tú tienes una criatura, la enseñas y la gente se te queda con cara de póker porque no te saben decir que el niño no es guapo, ¿no? Es decir, que tu producto no lo comprarían. Entonces, hay emprendedores que le enseñan el producto, bueno, ¿y cuánto pagarías por esto? Pues no, mira, fundamentalmente no lo compraría. No, hombre, pero ¿cómo vas a decirme esto? Si yo he hipotecado mi casa, lo he metido todo aquí, mi mujer está teniendo que hacer horas extras para poder pagar esto. Entonces, al final, cuando vas a mercado y a los testers les pones en esa presión, muchos de ellos te dicen, bueno, pues 20 euros. ¿Por qué? Pues porque han invertido tanto que es muy brutal. Es decir, el golpe en la mandíbula de alguien que te diga, no, mira, no compraría estos tirantes de colores para sujetador porque soy demasiado formal vamos, he visto multitud de productos en los cuales cuando los intentas vender, pues las excusas son un montón. No, me acuerdo de un familiar que tenía que era cocinero y me decía, todo el mundo, no sé por qué estás tan cabreado con el resultado del restaurante si todo el mundo dice que la comida está buenísima. Y digo, ¿y cómo sabes tú que la comida está buena? Digo, porque salgo a la mesa de cocinero, salgo de la cocina, me pongo delante del cliente y le digo, ¿a qué está bueno? Digo, ¿y el cliente qué dice? El cliente me dice que está bueno. Digo, ¿ahí vuelve alguno? Y dice, no, pues ya está. Pues eso, o sea, más allá de lo que digan, si no vuelven es que el producto no es el que ellos quieren. Entonces, esto se llama el product market fit, es decir, que tu mercado encaje que tu producto encaje en el mercado donde lo quieres vender. Esto es precisamente lo que hace
que una startup sobrevive de una startup que no. Es decir, poner a prueba el producto cuanto antes mejor, ¿vale? Y si no, pues veremos startups que consumen todo el dinero y los recursos que habían hasta que el emprendedor se tiene que poner a trabajar por otro lado, que no es ninguna vergüenza, porque ya no solo es acertar con todo el producto, la localización, el tiempo, sino que hay mucho factor de suerte, o proyectos zombies que se van arrastrando durante años y que nadie tiene pues la valentía de matarlos definitivamente y meterlos y olvidarse de ellos, pasar al siguiente proyecto, ¿no? Bueno, lo mismo, es decir, esto está basado en lo mismo que decía Eric Ries, es decir, todo lo que tú planteas me parece muy bien sobre el papel, pero ponlo a prueba con el cliente. Es decir, y es una cosa de Steve Blank que dice ningún negocio sobrevive al contacto con el primer cliente. Es verdad, o sea, en la gran mayoría de las ocasiones el cliente es brutal y destroza con todo lo que tú esperabas que te iba a decir y no tiene para nada el efecto que tú esperabas. Lo tienes que ver, reconocer, porque si ese error no lo corriges, estás cometiendo otro error aún más grande. Me hace gracia la frase de Steve Blank, y además lo conocí a Eric Ries, el discípulo de Steve Blank que escribió el de Lean Startup, porque le dije, la frase de Steve Blank no es original, la copió de Tyson. Y bueno, pues sí, lo llegó a reconocer que era una adaptación de la de todo el mundo tiene un plan hasta que te dan el primer puñetazo en la mandíbula. Bueno, entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Pues aplicando metodologías que tienen que tener dos cosas. La primera es que tienen que ser ciclos cortos de desarrollo. ¿Para qué? Para no invertir mucho en un producto que puede ser que esté completamente desenfocado. Entonces, en vez de invertir 100 y presentar el producto dentro de 8 meses y darte cuenta a los 6 meses que ya o te lo ha copiado la competencia o no tiene valor, invierte en algo que sea de un mes, que te dé unos ingresos para desarrollar el siguiente. Entonces, ¿qué metodologías necesitas? Pues si estás en la fase de diseño, el design thinking es una buena herramienta porque tienes mucho prototipo. En cada ciclo tienes que enseñárselo al cliente que te dé feedback. La validación con Lean Startup está mucho más organizada porque vas a probar diferentes aspectos del producto en diferentes sprints. Pero, bueno, es una metodología que a mí me gusta mucho. Y otra, en la gestión de proyectos, son las metodologías ágiles, que como veis, todas tienen lo siguiente, y es un proceso cíclico de 1 o 2 semanas, los sprints, donde intervienes en una revisión con el cliente final del producto que has hecho. Entonces, cualquiera de estas dos metodologías, si no las estáis aplicando, si es tanto para si estáis en la fase de la generación de ideas, miraros Design Thinking. Si estáis en la fase de validación de la idea, echaros un ojo a Lean Startup. Y si estáis ejecutando ya el proyecto, pues no olvidaros nunca para los proyectos inciertos, en invertir en aprender Scrum para llevar los procesos adelante, porque os va a ahorrar muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo. Como digo, todas estas metodologías, que son metodologías nuevas ahora mismo, ¿por qué? Porque ahora tenemos esa permeabilidad con el cliente y le podemos preguntar. O sea, hasta que no se ha desarrollado este mercado, no se han desarrollado estas herramientas, ¿vale? Pero son las que mejor están funcionando. Ciclos cortos de producto y siempre con el feedback del cliente, ¿vale? Para no invertir demasiado en algo que pueda no llegar a nada, para no hacer productos que nadie quiera comprar, ¿vale? Os dejo aquí un par de libros para leer, el de Designpedias de unos compañeros, y Lean Startup, pues es un libro de cabecera en todo lo que sea emprendimiento y todo lo que sea gestión de procesos, vamos, lo recomiendo. Las startups que sobreviven, ¿en qué invierten? Pues invierten precisamente en test de cliente. Es decir, prefiero hacer 10 test de 10 unidades monetarias que no jugármela todo el desarrollo, los 100 unidades que tengo, en un producto que no sé dónde va a acabar. Entonces, cuanto más seáis capaces de hacer experimentos que os centren en el producto y más rápido y más información obtengáis de estos test de producto, son las empresas que más realmente tienen la posibilidad de sobrevivir. Es decir, lo que distingue a una startup que sobrevive es su capacidad de aprendizaje real del cliente. Ahí en Silicon Valley tienen el dicho fail fast, fail cheap. Es decir,
cuanto antes te des cuenta del fallo que estás cometiendo, menos te va a costar la broma de aprenderlo. Entonces, yo no concibo el emprendimiento hoy en día si no estáis utilizando alguna de estas metodologías para verlos con el cliente. La segunda causa de muerte para las startups, disputa entre socios. Entonces, hay dos tipos de disputa. Los que sois más de Business School tenéis aquí el Founder's Dilemma, ¿vale? El Founder's Dilemma no es otra cosa que decir, ¿qué quiero? Controlar mi startup y entonces si yo soy una persona que llega hasta este nivel de estudios pero no he dirigido nunca una empresa o tal, llegará un momento en el cual la empresa crezca más allá de lo que yo conozca y entonces, ¿qué hago? ¿Contrato a alguien y le doy libertad para que crezca o yo lo controlo y limito el crecimiento de la empresa? Este es el dilema del fundador. Este libro a mí me parece genial. Yo lo vi en un artículo de la Harvard Business School, o sea que es concienzudamente, no está dentro de los de autoayuda ni nada, ¿no? Es concienzudo y habla de experiencias de muchos fundadores, ¿no? Pero lo lleva a centrar a qué prefieres, que tu empresa crezca aunque tú pierdas el control o controlarla y tener que sacrificar el crecimiento, ¿no? Este es el dilema del fundador. Aquí, en una división estática, por participaciones tenemos dos principales problemas. Uno es quién controla las startups, y tenemos varios socios. Y la segunda es, nosotros empezamos al 50-50, pero en el primer mes de la empresa, mi socio no vino más y yo estoy haciendo mi jornada y la de él. Entonces, ¿por qué tiene él que mantener el 50% si ya no lo está haciendo, ¿no? Hay un sistema basado en pactos de socios que es lo contiene este libro, el Slicing the Pie, es una participación dinámica. ¿Qué significa? Que lo que vamos a hacer va a ser evaluar qué va a aportar cada uno a la startup. Uno aportará dinero, otro aportará recursos, el otro aportará tiempo, aportará trabajo y en función de lo que tú aportes te vamos a dar una participación en la tarta. No sé cuánto vale la tarta, ¿vale? No voy a discutir en si la startup vale 100 o vale 100.000. Me da igual. Lo que sí que vamos a tener en cuenta es que si yo soy programador y tú estás aquí únicamente vendiendo, pues llegamos a un acuerdo de que tus horas y las mías valen lo mismo. Entonces, si yo trabajo 10 y tú 1, pues yo tengo 10 veces más participación que tú. No voy a entrar a discutir, que este es el principal problema, cuánto vale esa tarta, porque tendremos expectativas diferentes. Esto lo único que hace son un sistema de reglas para que todo el mundo acuerde qué vale cada aportación que cada uno hace al fondo de la startup. Entonces, esto lo que soluciona es decir, mira, no voy a discutir en quién tiene el control, no voy a discutir en si dejas de venir, evidentemente te diluirás y no tendremos ningún problema con esto. ¿Vale? ¿Cuál es la tercera causa de muerte? Es decir, que el emprendedor se agobie. Esta es una causa muy, muy grande. Voy a ir a toda pastilla, ¿vale? Para deciros esto y así abrimos las preguntas. Que el emprendedor se agobie. Es muy importante. ¿Por qué? Porque no es un proceso lineal. Entonces, voy para adelante, voy para atrás, me agobio, estoy en el mismo momento. Hay emprendedores que miran la cuenta corriente. Y evidentemente, si acabas de hacer un gran desembolso, la cuenta corriente ha bajado. Entonces, pues ¿cómo puede ser que esté trabajando tanto y cada vez tenga menos dinero en la cuenta? Es un proceso anárquico. Es un proceso difícil de organizar, ¿vale? Pero está muy estudiado ya. Entonces, en Lanzadera, por ejemplo, están obsesionados con los KPIs. Es decir, cuando tú tengas sensación de no avanzar, ponte unos KPIs y trabaja en esos KPIs para ver que esos KPIs van creciendo o no. Y si realmente ves que no crecen, es que estás estancado de verdad. Pero muchas veces los emprendedores tienen una sensación de agobio porque no es lineal el crecimiento. Entonces, aquí tenéis un método, ¿vale? Ellos lo presentan como si fuera un parchís o el juego de la oca, donde se ve un proceso de emprendimiento en 24 pasos. Entonces, tienes todo, uno detrás de otro y organizados. Es decir, primero hablamos de mercado, luego hablamos de producto, luego hablamos de cliente, luego vamos a validar y una vez que hayamos validado vamos a escalar, ¿vale? Y se van viendo cada uno de los procesos. Habrá gente que, por ejemplo, el mercado ya lo tenga estudiado. Entonces, en vez de empezar en la casilla número 6, pues, o sea, número 1, empiece en la casilla número 6. Y puede ser que cuando en la casilla 9 pongamos a validar nuestras hipótesis de mercado y producto, no funcionen y tengamos que volver para atrás. Pero digamos que es una especie de manual del emprendedor.
me gusta mucho el nombre porque pone la disciplina de emprender, es decir, emprender realmente es una disciplina muy dura. Es decir, no tendrías por qué levantarte a las 6, pero a las 6 te suena el despertador y te tienes que levantar. ¿Por qué? Porque te gusta lo que haces. Si en algún momento perdéis eso, no vais a ser capaces de levantaros. Es decir, Ariel Resi, que es el director del Founder Institute, lo primero que dice es, mirad, lo bueno que tiene ser emprendedor es que es muy duro, pero vais a trabajar en lo que más os guste porque vosotros decidís lo que más os gusta. Y si estáis trabajando tantísimas horas y encima estáis trabajando en algo que no os gusta, es que sois idiotas. O sea, cambiad alguna de esas dos cosas. O trabajad menos y que os paguen, ¿vale? O disfrutad de lo que estáis haciendo, que para eso es el proceso de emprender, ¿no? Aquí tenéis una guía con los pasos, es una guía de emprendimiento que da muchísimos conceptos básicos sobre lo que es el nuevo emprendimiento y que os lo recomiendo a todos. Y por último, es decir, si hay algo que debéis de tener en cuenta es el feedback. Es decir, el feedback, como ya hemos visto en toda la ponencia, es lo que te dice el cliente sobre tu producto, lo que te dicen tus compañeros sobre cómo estás gestionando las tareas dentro de la startup, lo que te dicen tus socios, es decir, y siempre lo tienes que escuchar. Lo tienes que escuchar porque de ahí, de lo que saques de ahí, es de donde depende la supervivencia de tu startup, ¿vale? O de tu proyecto, o de tu pyme, o de lo que sea. Entonces, es un regalo que tienes que saber escuchar. Problema con esto, muchas veces estamos tan obsesionados con que nos den feedback que nos lo terminamos de creer y sobre todo hay mucha gente que, como ya lo digo, yo voy repartiendo tarjetas de psicólogo y si veo que lo que estás haciendo es una crítica no constructiva, pues entonces te digo, vale, acepto tu crítica y ya está, no le hago ni caso y punto. Lo digo porque de estas tuve yo una de un jurado en San Francisco que, o sea, me destrozó y yo lo que le hice fue agradecerle el feedback y le dije que, le agradecí el feedback, le dije que no estaba de acuerdo. Primero porque estaba haciendo valoraciones personales que no tenían nada que ver con el proyecto, es decir, no me puedes criticar por cómo he visto, cómo hablo, cómo ando. Estás aquí para valorar el proyecto, no yo, con lo cual eso ya es un physical, o sea, te separas de lo que te puedan llegar a decir. Y segundo, si me das una crítica es porque sabes cómo mejorarlo. O sea, no me gusta, no es feo, es no sé qué, dime por qué no te gusta, dime por qué no te cuadra, por qué el precio te parece exorbitado. ¿Cómo lo harías tú? Porque para eso estás como juez en un proceso de aceleración. Bueno, esto lo dije así delante de todo el mundo y a la semana me llamó y me pagó un prototipo este juez. Me dijo, tenías razón en lo que dijiste, ese día había tenido un mal día y vente a mi startup, pongo a 5 programadores para que desarrollen tu MVP. Esta es mi experiencia. Entonces, pero sí que es verdad que hay muchas veces que te dan un feedback que te deja descolocado, pues porque estás restando muchas horas del tiempo con tu familia, estás restando muchísimas cosas poniéndolas en ese proyecto y evidentemente cuando un feedback es duro y no es constructivo, pues sienta muy mal. Esto es lo principal que diría porque la supervivencia de tu startup depende de que seas capaz de leer bien las aportaciones que te da el mercado y que te da el cliente y es un músculo que tienes que tener pues ejercitado. Y me he ido 5 minutos, lo siento, pero abrimos ronda de preguntas. Diego. Vamos a abrir el módulo de preguntas y respuestas. Sin duda, si quieres quitar la presentación y así ya nos ven a nosotros. Vale. Sin duda, está apuntando algunas cositas de las que has estado comentando. Yo estoy convencida de que el emprendedor nace y sigue siendo emprendedor, esté dentro de una empresa o no esté dentro de una empresa. Creo que es algo que eso es difícil de eliminar cuando estás dentro de una organización. La pregunta que has planteado al inicio de ¿el emprendimiento ha evolucionado en los últimos 10 años? Yo creo que sí que han cambiado las reglas del juego y me ha encantado la parte de que indudablemente Internet nos ha ayudado a reducir distancias con nuestros clientes, que el cliente ahora está en el centro de todo el proceso es indudable, lo tenemos en cuenta en todas las partes del proceso y que se empieza a crecer se empieza a crecer en los proyectos a través del producto mínimo viable. Y tú has hablado de causas de muerte, pero yo voy a hablar de causas de vida, ¿vale? Voy a darle un poco la vuelta a la parte de lo que has dicho, así en resumen. Al final, para mí, de las 3 partes que has dicho, creo que
que al final es hacer productos que sean validados por el mercado, sin influir en ese desarrollo inicial, porque muchas veces, como decimos, ¿no? Cuando montas un proyecto tienes la sensación de que es tu bebé y eso de desprenderte de tu bebé en un momento determinado es como muy duro. Desapegarse del resultado de esa validación para tener una visión real del producto para saber si es necesario o no. Y si tiene errores, no te pongas una venda y corrígelos antes de seguir. Otra de las partes que yo le diría como causas de vida sería la de júntate con personas alineadas no solamente con tu objetivo común, sino con una serie de valores y de competencias que te ayuden a continuar tu proyecto. Genera ese pacto de socios a medio y largo plazo, te va a venir muy bien para evitarte problemas. Y sobre todo saber qué va a aportar cada uno y clarificarlo desde el inicio. Y otra de las cosas que pienso que puede ser una causa de vida es lo que tú has dicho al final, ¿no? Medir y tener esa medición del proyecto, de en qué fase estás, de saber que no es un elemento lineal, sino que va a haber subidas y bajadas y que eso pues que lo tenemos que tener en cuenta durante todas las fases del proyecto también. Yo creo que la base de toda esta parte del emprendimiento que estábamos comentando, hay una parte que me ha encantado, que es las formas de emprender han sufrido una amplia transformación y aunque la base sigue siendo el trabajar, hay que seguir adelante aunque te caigas. Y dicho esto, así un poco como resumen, bueno, vamos a empezar con el módulo de preguntas y respuestas, así que os invito a que vayáis planteando vuestras preguntas y respuestas en ese módulo para ir haciéndoselas a Diego. Pero yo te quiero hacer una pregunta, ¿vale? Tú que has estado en Silicon Valley, que has estado en Qatar y lógicamente que has emprendido en España, dime desde tu punto de vista qué diferencias hay entre emprender en cada uno de estos sitios. Pues yo creo que son los tiempos. Son los tiempos. Yo creo que cuando tenía una pyme que no era una startup, me decían que el periodo de retorno era de 4 años en Madrid. Evidentemente, cuando estás en un ecosistema tan rápido como es el de Estados Unidos, se acorta el tiempo. Es decir, en un año, porque la financiación está más cerca, cuando te aceleran en la dirección en la que te vayas. Es decir, te aceleran hacia el éxito si vas hacia el éxito, te aceleran a pegártela muy gorda si vas hacia un destino que no toca. Entonces, en Estados Unidos los tiempos se acortan, en Qatar se alargan muchísimo, porque tienen que conocer, para invertir, tienen que conocerte a ti, tienen que conocer a tus padres, tienen que conocer a tus abuelos, y en España ahora que hemos vuelto, pues esos tiempos se han acortado, pero se han acortado si sabes utilizar las herramientas de marketing digital, si no, seguimos yendo a las mismas tradiciones y bueno, se ha cortado un poquito más, pero yo creo que en menos de 2 años no bajamos. El tener que invertir en posicionar una marca y posicionar un proyecto. En Estados Unidos es mucho más rápido. Ajá. Diego, y bueno, tú has montado muchos proyectos, ¿no? Y en algunos, yo que te conozco un poquito, pues bueno, no te han ido tan bien como en otros. Cuando te falta esa motivación, si tuvieses que dar un consejo de a quién recurrir en esos momentos de falta de motivación, ¿a quién irías? ¿A tus familiares, a tus amigos, a algún ex socio? No sé. Si tuvieses que dar ese consejo de a quién puedo recurrir para en ese momento de que, bueno, pues que a lo mejor no he fracasado, pero en ese momento que estoy, como decíamos, ¿no? Que bueno, es un proceso lineal, que te sientes un poco bajito de moral como para seguir adelante. Pues mira, esa pregunta es buenísima y porque siempre necesitas un par de palmaditas en la espalda. Entonces, sería ideal si pudieras acudir a tu familia y te dijera, no te preocupes, te queremos igual. Sería ideal también si muchas veces pudieras ir a tus amigos. A ver, la familia muchas veces te va a decir, o sea, que me estás dejando de venir los fines de semana aquí porque claro, vas a ir a ellos en un momento que estás bajo, para una cosa que ni siquiera te da dinero, que estás así, que aún no sabes cómo hacerlo y tal, sí, déjalo. Entonces la familia a veces no es un buen interlocutor. Los socios estarían estupendamente, es decir, no hay nada mejor como un buen socio si tienes que invertir en algo, porque cuando tú estás alto lo ayudas a él y cuando él está bajito tú lo ayudas, entonces se genera ahí algo que es muy bonito, ¿no? Y el salir de la trinchera con un socio lo tienes para toda la vida. Entonces, porque además se ha unido contigo en circunstancias muy duras. Pero hay veces también que no se lo puedes contar al socio porque aún no lo tienes claro, porque vas a conseguir que se ponga nervioso, vas a empeorar la situación, pues che, no sé si apostar por este proyecto o no, pero claro, me lo ha propuesto él y no puedes contar con él. Yo, cuando ya no puedo contar con nadie, me voy
a un evento de emprendedores y hablo con otros emprendedores, porque hablan igual que yo, pero no tienen ese attachment al proyecto. Y entonces, oye, sin entrar en particularidades, ¿tú qué harías si tuvieras este problema? Pues sabes que te van a entender, que es una cosa que igual en la familia no, te van a entender como tu socio, pero no tienen ese attachment, ¿no? Entonces, pues los eventos de emprendimiento y demás, y una vez al mes pues vamos a un pitch, conocemos a gente nueva y compartimos este tipo de cosas. También que te carguen las pilas de emprendimiento también está muy bien. Bueno, júntate con gente que hable tu lenguaje, ¿no? Al final, Eso es. que te entienda. Y si no hablan, cambia de amigos, que decía otro. Muy bien. Mira, ya tenemos algunas preguntitas. Voy a ir lanzándote algunas de las preguntas que nos están planteando. Pon a prueba tu producto antes de lanzarte. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. ¿Cómo se puede poner a prueba mi producto si para esto debería crear la empresa que crea el producto? Lo veo contradictorio. ¿Me lo puedes aclarar? Sí, siempre puedes hacer pequeños test. Hay una cosa que se llama la técnica del mago de Oz. El mago de Oz o el Mechanical Turk es hacer como una especie de escaparate donde se pudiera comprar tu producto, pero realmente no se compre, para validar si el mercado está dispuesto a pagarlo o no. Es decir, por ejemplo, había un emprendedor que quería montar un hostel para emprendedores en Alicante y demás, y necesitaba, creo que era 1.200.000 euros para comprar un edificio y reformarlo. Y decía, pero es que hasta que no tenga el hostal no voy a ser capaz de saberlo. Pues es que la broma te va a costar 1.200.000. Entonces dije, no, haz una página web, haz inscripciones, haz fotos, aunque sean fake, ponlas ahí y mira a ver si la gente o sea, iba a ese hostal o no. Y evidentemente empezó a recibir ofertas, y ya cuando se fue a mover para sacar los números ya se lo habían quitado el hotel, pero bueno, esa era una forma de hacerlo. O también lo puedes hacer en pequeña escala. Es cuestión de ir viendo si realmente el mercado está preparado para esto o no. Muy bien. Voy a ir haciéndote preguntas, que tenemos ya unas cuantas. Si dices que lo importante es la ilusión y que te apasione lo que haces para impulsar el proyecto, ¿qué ocurre cuando pivotas o pides feedback y lo que resulta para desarrollar ya es algo que no te apasiona o lo que quiere el público no es lo que te gusta? ¿Qué recomiendas? Pues tienes dos formas. O cambias de producto o empiezas a hacer que te apasione. O sea, los pivotes, la gente utiliza el término pivotar como si fuera algo muy rápido. Yo en cada pivote he perdido socios, he perdido clientes, he perdido inversiones, porque realmente se trata de cambiar de tipo de cliente o cambiar de tipo de producto. Un pivote es algo muy serio. Pero hay veces que lo que te apasiona es el equipo, hay veces que lo que te apasiona es el estar en zonas donde no has estado. Si los emprendedores tienen que tener una retribución, muchas veces no es monetaria, porque hasta que eso se transforma en cash o en dinero en cuenta, tienes que tirar de una serie de motivaciones y de sueños que tienes. Si no te motivan, al final te vas a quedar sin gasolina, tarde o temprano. Entonces, tendrás que mirar la forma de que eso te repercuta. Yo he estado en proyectos en los cuales me he visto como tú, pero, por ejemplo, me he centrado en el equipo. O sea, uno de mis socios se ha centrado en la parte económica y yo me he centrado en desarrollar un equipo bueno para poder pasar a las siguientes fases. Entonces, he buscado mi motivación dentro del producto que había o he cambiado de producto. Son las dos que hay. Las opciones son esas, ¿no? Blanco o negro. Y Vale. claro, dependiendo del aguante que tengas tú también, pero vamos, es duro, ¿eh? O sea, vas a estar en el ring con un Tyson. Sí, Entonces, sí, totalmente. ¿no? Encontrar la motivación de alguna forma, aunque sea pequeñita, para poder ver si luego hay otras acciones, ¿no?, que te llevan a motivarte un poquito más. Has dado un par de ideas sobre cómo distinguir un feedback que no es valioso. ¿Tendrías algún consejo de a quién dirigirte para tener un buen consejo? Pues cualquier persona que haya podido aprender del proceso antes que tú o el cliente final. Yo siempre, cuanto más preguntas al cliente final y el cliente sea sincero, mejor. Hay mucha gente que está empezando a probar productos con disminuidos psíquicos o mentales porque no tienen estas estructuras de intentar quedar bien contigo. Es decir, yo conozco una empresa de muebles que los muebles los han discapacitados psíquicos. Entonces, si el mueble es incómodo, te va a decir que es incómodo. Lo haya diseñado que lo haya diseñado. Este no vale para echarme la siesta. Entonces, muchas veces yo tiro también de lo que se llaman en Design Thinking perfiles extremos. Es decir, usuarios extremos que te hablan únicamente en una variable.
eso también, si os metéis en el tema de Design Thinking, podéis ir a buscar perfiles extremos para lo que queráis probar, es decir, no todo el producto, un perfil extremo solamente se mueve en una variable, sino iría o al cliente más parecido al que tengas o a gente que haya evitado los problemas que tú tienes. Muy bien. Voy a ir rápido, que quedan 2 o 3 preguntas y me gustaría hacerlas antes de acabar. ¿Cómo se realiza un producto mínimo viable de un intangible? Es fácil si yo vendo un objeto, pero ¿qué ocurre si vendes conocimiento? ¿Cómo se plantea en ese caso el producto mínimo viable? Uf. Eso yo creo que casi Esta todos los pregunta productos es de son... nota, ¿eh? Sí, pero date tú cuenta de una cosa. Todos los productos realmente son intangibles, porque tú cuando haces la prueba de meter tu tarjeta de crédito, es decir, confirmar que tú vas a pagar por ese producto, tú no lo tienes delante en muchas ocasiones. No sé si me explico. Entonces, incluso con intangibles también hay una técnica de diseño que se trata paquetizar intangibles. Es decir, creas una especie de packaging para un sistema de consultoría, para un tal, entonces empiezas a plantear qué pondrías en ese paquete, cuáles son los puntos positivos para el cliente, cuáles son sus motivaciones, y eso te ayuda a definir un intangible. O sea, a veces defines el intangible intentando hacerlo tangible, pero yo creo que toda la compra, que al fin y al cabo la validación se trata en el momento en el cual tú sacas tu tarjeta de crédito y metes los números, en muchas ocasiones son intangibles, y eso es lo que hay que llegar a hacer. Es decir, yo te puedo decir, te puedo vender felicidad, te puedo vender lo que quieras, que si la persona te da su número de tarjeta de crédito, es que has hecho una buena venta y que el producto, por muy intangible que sea, tiene mercado. Tiene tirón. Diego, para ti, ¿qué características definen a un buen socio? Un buen socio. Para mí, que complemente los huecos que yo no tengo, para que nos podamos respetar las zonas, porque siempre hay que tener un respeto, y complete las necesidades que tú puedas tener. Hay veces que ser muy iguales también funciona, porque entonces te puedes ir de vacaciones sin ningún problema porque él te sustituye y demás, pero tendrás que hacerlo crecer más lento, ¿no? No es lo mismo tener una startup con 5 socios que tiran, que cada uno se dedica a un área, que no ser 2 que os dedicáis a lo mismo. Es decir, el crecimiento va a ser 5 veces menor. Aquí hay otra pregunta, no sé si la estás leyendo, En el la chat, de la ¿no? Creo. edad preferible para montar una startup. Sí, acaba de entrar. Venga, va. Cuéntanos, Pues para ti. yo creo que es emprendedor siempre, y únicamente no depende de ti. O sea, el emprendedor va a estar siempre buscando una idea, lo que pasa es que los astros se alinearán en algún momento. Entonces, hay un gráfico que corre por la red. Si tú buscas edades para emprender, te verás un montón de imágenes en las cuales aparecen un rango de edades y a qué edad fueron famosos cierto tipo de emprendedores, ¿no? Siempre el más longevo es el que montó Kentucky Fried Chicken, que empezó a emprender con 68 años, creo que es, o 62, no me acuerdo. Y realmente tienes rangos de emprendimiento en todas las edades. ¿Por qué? Porque realmente se trata de detectar un público. Entonces, si tú detectas ese nicho de mercado, pues, y ese mercado es en personas de 60, o en personas de 50, o en personas de 40, pues realmente no hay edad para emprender. Es que se te den las condiciones para que el proyecto despegue rápido. Bueno, te voy a hacer la última pregunta y así ya cerramos, porque además es una pregunta que es, Diego, ¿cómo sintetizarías tu amplia experiencia emprendiendo en una frase? Tiene que ser divertido. Es tan duro que si no es divertido, no. Pero realmente yo no lo hago porque sea duro, lo hago porque me divierto mucho.